Bienvenidos a esta clase del programa Expert de Pixel Digital Academy. En esta oportunidad vamos a hablar de las propuestas contractuales más utilizadas por los negocios, las agencias y los trabajadores freelancer. Vamos a comenzar hablando del acuerdo de confidencialidad. Si bien existe un cúmulo de normas jurídicas que protegen tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial, hay un área que no es protegida y por el cual surge la necesidad de crear este tipo de acuerdos. Ellos son las ideas en desarrollo, las ideas abstractas y los modelos de negocio. Si bien este tipo de información no encuentra resguardo, se ha convertido en una costumbre comercial celebrar este tipo de acuerdos, por los cuales también se celebra para incluir a aquellos que están protegidos por algún organismo y ley, sea tanto de propiedad intelectual como de propiedad industrial. ¿Para qué se usan? Se utilizan para mantener bajo reserva cierto tipo de información. Suele ser utilizado por las startups que están desarrollando un producto mínimo viable y se encuentran negociando, o aquellas que están en miras de expansión, por lo cual necesitan obtener fondos para inversión, o están ultimando detalles de logística de las cuales no puede hacerse cargo la estructura de la empresa. Implica la reserva de la información respecto a los mecanismos utilizados, los procedimientos, las fórmulas y el know-how. ¿Qué debe contener este tipo de contrato? El lugar y la fecha. La fecha cierta nos permitirá establecer un punto hasta el cual afrontar algún tipo de demanda. El lugar nos permitirá delimitar la jurisdicción aplicable. Debe contar con los datos de las partes contratantes, haciéndose una aclaración cuando hay una intervención de intermediarios o cuando hay una empresa que actúa bajo sus representantes, que son quienes firman. Debe detallarse en calidad de qué intervienen, el tipo de representación que poseen esos intermediarios o representantes, y en el caso de que haya un poder que se exhibe, debe anexarse y describir todos los límites que ese poder tiene. Habrá una manifestación en la cual ambas partes se expedirán sobre las actividades que desarrolla cada uno y qué tipo de información será la que se manipulará. Las cláusulas de este contrato deben incluir el objeto del contrato. Debe indicarse si existe un contrato previo que los vincule. Este tipo de acuerdo suele ser un accesorio cuando hay algún contrato de prestación de servicios, pero de igual modo puede servir como un contrato principal. En caso de que exista otro acuerdo, debe indicarse. Cabe destacar que las relaciones laborales no quedan resguardadas dentro de este acuerdo de confidencialidad, sino que se rigen por las normas de confidencialidad propias del derecho laboral. Debe destacarse la finalidad o la necesidad de por qué debe firmarse el acuerdo y debe establecerse qué es lo que constituye para las partes información confidencial. Los requisitos que deben tener es: aquellos que intercambien la información deben ser propietarios. Debe ser una información propia y privada de quien la comparte, es decir, que no sea pública ni conocida por terceros, y se debe detallar el formato en el cual ha sido suministrado. Este acuerdo lo que tiene es que puede ser bilateral o unilateral, es decir, que quien comparte la información sea una parte, por la cual las obligaciones recaerán sobre ambas partes, pero solo una será la propietaria de la información, es decir, que sobre esa parte recaerá la propiedad. O puede ser bilateral, es decir, que ambas partes manipulen
traten e intercambien información que consideran confidencial. Existen obligaciones genéricas respecto del uso de la información, así como sus restricciones. Es decir, se debe indicar la manera en la cual debe utilizarse esa información, lo que está prohibido dentro de la manipulación de la información, así como disponer un mecanismo de sanción cuando se incumplan estos mecanismos de manipulación. Debe destacarse la propiedad de la información confidencial, es decir, a quién pertenece, con los datos certeros. Debe tener un plazo que puede estar sujeto, en el caso que sea accesorio, al contrato principal, pero a su vez este plazo puede ser menor al contrato principal o puede ser superior, según las características de la información tramitada o según lo que las partes acuerden. Este tipo de contrato es intuito personae, es decir, que es y debe ser ejecutado solamente por la persona firmante, haciendo aclaraciones de todas las personas que pueden hacer uso de la manipulación de la información y que puedan llegar a tener acceso a la misma. Al ser intuito personae, se prohíbe ceder a una tercera persona los efectos del contrato. Sin embargo, los acuerdos, cuando se prolongan en el tiempo, pueden modificarse. La modalidad de las modificaciones debe ser por escrito, debe ser aceptado por ambas partes y debe haber una remisión al acuerdo anterior, es decir, se celebra un nuevo acuerdo, pero se remite al acuerdo anterior celebrado. Deben estar sujetos a las normas legales vigentes del Estado y se les permite la divisibilidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si hay una norma que va en contra de las normas legales del Estado, esta misma puede separarse, puede dejarse sin efecto y el acuerdo continúa siendo vigente. Debe permitirse también una subsanación, un mecanismo de subsanación de ese error cuando ocurre que la norma es nula o ilegal. Los modos de culminación de estos acuerdos es cuando existen causas que no pueden subsanar alguna de las normas del acuerdo o cuando culmina el plazo establecido en el cuerpo del contrato. Debe fijarse en el mismo cuerpo del contrato si el cese del mismo es automático o si debe establecerse un plazo para que el mismo culmine. Los requisitos son: la parte que entrega debe acreditar su nombre completo y la acreditación de la denominación legal de la empresa. Debe tener su identificación civil y fiscal, un correo electrónico, que debe ser aquel que figura como domicilio legal electrónico ante la AFIP, y un domicilio físico. Debe también hacerse una breve descripción de la actividad o del proyecto para el cual será utilizada la información confidencial y por el cual las partes acordaron el intercambio de las mismas. Debe realizarse una descripción de toda la información que será tratada dentro del intercambio de las partes. Eso debe estar en un anexo que acompañará a este contrato. ¿Qué otros requisitos tiene? Debe fijarse el lugar donde se utilizará la información confidencial, es decir, si es un lugar físico, debe ponerse la dirección. Si será en un sitio web, debe indicarse el sitio web, etc. Toda aquella información que permita delimitar el fin del contrato, es decir, que los términos del contrato se ajustarán al objeto fin del mismo. Si no se respeta el lugar por el cual
se brinda la información confidencial, constituirá un incumplimiento al mismo. Debe establecerse la legislación aplicable y la jurisdicción, es decir, el lugar donde las partes dirimirán una potencial controversia. Se prevé también que pueda haber una instancia extrajudicial de mediación o no. Debe haber una copia por duplicado con firma. Esta puede ser manuscrita o digital. Cuando hablamos de digital no se permite una firma escaneada, sino es una firma digital electrónica o también conocida como token. Es un uso común dentro de lo que es las prácticas comerciales que este contrato vaya con firma certificado ante un escribano público con 2 testigos. Vamos a pasar al contrato de prestación de servicios de marketing y publicidad. Este tipo de contrato es el que vincula a un cliente con un prestatario. No implica una reserva de exclusividad, es decir, que por más que se celebre este contrato no implica que trabaja exclusivamente para el cliente, y se está a los fines de las tareas pura y exclusivamente enumeradas en el contrato. Es intuito personae, es decir, que solamente puede ser celebrado y ejecutado por quien firma el acuerdo. Existe una excepción para aquellas tareas que requieran la subcontratación de colaboradores, está permitido y no afecta al contrato en sí. ¿Qué debe contener? Igual que el acuerdo anterior, debe contener lugar y fecha, debe tener una aclaración de quienes intervienen en el acto, deben presentar el poder, y en el caso de que se necesite una persona como colaboradora, esta quedará regida por el primer acuerdo celebrado entre el cliente y el prestatario. Además, este colaborador debe ser aceptado por el cliente mediante una manifestación escrita. Manifestación escrita que puede ser en formato papel o una comunicación digital. ¿Qué es lo que implica celebrar este contrato? Implica la cesión de la propiedad intelectual del cliente, la cesión de la base de datos y la confidencialidad respecto a esto. ¿Qué requisitos debe tener la información que es compartida? Debe ser una información privada del cliente, debe ser de propiedad exclusiva del mismo e implica también el formato establecido. Se entregará bajo un formato papel, debe constar en el documento. Se entregará bajo un formato digital, debe constar en el documento el formato en el cual se dará paso a la información. Existen las obligaciones genéricas respecto al uso de la información, las restricciones del mismo, estableciendo mecanismos de manipulación y un mecanismo de sanción ante el incumplimiento de la misma. Debe versar la propiedad de la información confidencial detallando a quién pertenece con todos los datos. La duración del acuerdo. Debe haber una aclaración de la subsistencia sobre la confidencialidad, es decir, que culminado el acuerdo, el plazo del acuerdo, cuando se ha cumplido el objeto, se pueden establecer un plazo mayor respecto de la confidencialidad de lo tratado en el contrato. ¿Qué deberán aportar ambas partes? Su nombre completo, la denominación legal en el caso de que el cliente sea una empresa y de que sea una agencia quien es prestataria del servicio, donde también se debe indicar quién será la persona encargada de realizar esa tarea junto con los colaboradores, una identificación civil y fiscal, un correo electrónico que es el domicilio fiscal electrónico o legal electrónico fijado ante la FIP y el domicilio real. Deben establecerse los alcances del acuerdo, es decir, qué tipo de tareas serán, qué tipo de tarifa se prevé para cada actividad a desarrollar, es decir, debe estar bien desarrollado todas las actividades que se desarrollarán con un precio fijado.
Respecto de la información confidencial y las bases de datos que serán entregadas, debe haber una descripción completa y detallada que constará en un anexo del mismo. Los requisitos continúan siendo el lugar donde se desarrollará la tarea, es decir, si es para una finalidad, si para una página web o para qué tipo de prestación y contraprestaciones las mismas han acordado, cuáles son las modalidades de pago, un pago inicial y un pago al final del trabajo, o lo que se deseen, qué legislación aplicable y qué jurisdicción se establece para cuando haya algún tipo de controversia legal. Se realiza una copia por duplicado con una firma tanto manuscrito digital, siendo esta firma digital un token como en el caso anterior, y también el uso común es que las firmas sean certificadas ante un escribano público. Vamos por último con el contrato de tratamiento por cuenta de un tercero. Este es el que vincula a un responsable con un encargado para realizar tareas de servicio informatizado. Implica la manipulación y el tratamiento de datos personales. Requiere de ambas partes confidencialidad y colaboración mutua. Es decir, que ante alguna consulta, tanto el encargado como el responsable deben brindarse colaboración. Es un contrato intuito personae. Las excepciones estarán dadas por la naturaleza propia del tratamiento de los datos. Cuando por la naturaleza propia del tratamiento de datos se requiera subcontratar a un colaborador, será permitido. Se usan para mantener bajo reserva de información y establece además los mecanismos de manipulación de los mismos. Es decir, cuando se aporta una base de datos o cuando se crea una base de datos, sea para fines de prospección de mercados o para fines publicitarios. Esos serán el objeto del contrato. Trabajar con la información brindada por el cliente o por el responsable, o que el encargado, siguiendo las directivas del responsable, cree una base de datos. Deberá contener, al igual que en los casos anteriores, lugar y fecha, los datos de las partes contratantes. Las partes manifestarán qué actividad desarrolla cada uno, bajo qué formato se brinda la información y qué tipo de información será la que es manipulada. A su vez rige la obligación para ambas partes de tener acceso y facilitar los datos para su tratamiento. Las estipulaciones del contrato deben fijar el objeto, el fin por el cual se tratan los datos personales, es decir, prospección de mercados o fines publicitarios, cuáles son los datos a los que se accede, estableciendo una categoría, cuáles son las obligaciones de las partes. En ese caso tenemos que ver las obligaciones del responsable de asumir las medidas y obligaciones que establezcan los órganos de control. Esta es la Dirección Nacional de Protección de Derechos Personales, aquellos que surjan de la ley. Debe brindar la información por medios idóneos, debe facilitársela al encargado. Debe realizar todo tipo de consulta con los órganos de contralor sobre qué producirá la manipulación y el tratamiento de datos personales. Debe en todo momento supervisar las tareas del encargado, sea a través de auditoría, solicitando informes, etc. Debe designar una persona que a los fines de este contrato será el responsable de la protección de los mismos y debe impartir instrucciones que no tiendan a la confusión. Serán a su vez obligaciones del encargado utilizar los datos conforme a lo establecido en el cuerpo del mismo. Debe respetar todas las instrucciones impartidas por el responsable
Y en el caso de que alguna de las instrucciones que éste imparte viole la ley, debe, por un medio fehaciente, puede ser por escrito o por una comunicación electrónica, de acuerdo a lo que las partes acuerden, darle aviso de que esa instrucción va en contra de la ley. Debe llevar un registro que puede ser en formato papel o en formato digital, con detalle de las categorías de las actividades que deberá desarrollar. Existe la prohibición de comunicar dicha información a terceras personas, por lo cual rige la confidencialidad, bajo el formato de secreto profesional. Debe designar una persona que será responsable de la protección de los mismos. En el caso de su personal, debe celebrar acuerdos de confidencialidad a todo aquel que vaya a manipular los mismos. Debe capacitarlo para que puedan realizar idóneamente el tratamiento de datos. Y debe colaborar en todo momento con el responsable cuando se le solicite, mediante notificación escrita al domicilio real o notificación electrónica, una solicitud de opt-out. Debe subcontratar y controlar solo en aquellos casos que la naturaleza del tratamiento requiera la subcontratación. Toda notificación de la violación de la seguridad de los datos debe ser notificado fehacientemente por escrito o por comunicación digital al responsable. Debe implementar todo tipo de medidas de seguridad establecidas por la Dirección Nacional de Protección de Derechos Personales. Una vez culminado el contrato, debe destruir todas las copias existentes en los sistemas informatizados del mismo y debe devolver los originales que han sido entregados por el responsable. Y así también en el caso de que se prevea en el cuerpo del contrato los soportes en los cuales constan los mismos. Sin embargo, tiene la potestad de conservar una copia bloqueada y cifrada de los datos para poder ser utilizada ante un eventual litigio y una demanda del responsable. Estos mismos pueden ser entregados a la autoridad de Contralor, Ministerio Público Fiscal, etc. ¿Qué debe contener el acuerdo? Debe explicitar que los datos personales que son manipulados o recolectados se encuentran cifrados, es decir, que no permiten la individualización del sujeto. Debe establecer la duración del contrato y los efectos del mismo, las prestaciones y contraprestaciones que cada parte se debe. Deben aportar datos para la ejecución del opt-out ambas partes, es decir, una dirección de correo electrónico y una dirección física, tanto el encargado como el responsable deben brindarla a las personas afectadas y debe ser incluida dentro del acuerdo cuáles serán esas direcciones. A su vez, debe detallarse en el cuerpo del contrato quién es el organismo de recibir todo tipo de reclamaciones. La persona afectada tiene el derecho de recibir el organismo encargado de recibir esas reclamaciones. Tienen el deber ambas partes de colaboración mutua en todos los términos del contrato. Deben fijar la legislación aplicable y la jurisdicción en el caso de resolver controversias de tipo legal. Se realiza por duplicado, con una firma manuscrita digital, y se acostumbra como uso común que las firmas sean certificadas ante un escribano público con 2 testigos. Eso es en su mayoría los 3 acuerdos más utilizados. Pueden los 3 coexistir o ser individuales.
que nos permitirá esto, tener la mayor protección legal de la información sensible que las partes celebrantes realizan. Eso es todo, les agradezco, muchísimas gracias.